Va la grabación. Y en este instante estamos ya saliendo en Facebook también. Shalom a todos. Nuestro segundo o tercer encuentro, depende de dónde empecemos a contar en este ciclo, desde lo divino que hay en ti. Y nos hemos propuesto, aprovechando que acá tenemos menos programa, estamos menos atrapados en un discurso que hay que seguir, que en el ciclo en el que estudiamos Tarot Hasidí. Nos hemos propuesto encontrar distintas aproximaciones al tema. La primera de ellas es esta melodía que espero que ustedes conozcan, porque quiero hacer un experimento. Esta melodía, de alguna manera, va a ser la base de todo el tikkun, de todo el trabajo de enmienda que nos proponemos en este ciclo de encuentros. Y, al mismo tiempo, es un libro de estudio. Es otro libro de arquetipos. Es muy extraño que Magda no esté aquí, que es nuestra teórica musical. Acaba de llegar, acaba de entrar. ¿Sí? Bien, Magda, bienvenida. A ver, Magda, ¿estás con micrófono? Shalom. Shalom. No, estamos a oscuras. Bueno, ya vamos a estar. Sí, Magda no tiene... Perdón, Magda no tiene micro, solo tiene video. Ay, qué barbaridad. Bueno, está bien, pero puede escribir también. Yo estaba pensando en ayudarme en nuestra teórica musical para leer el libro de esta melodía. Vamos a empezar un poco más atrás y luego vamos a llegar a la melodía, y yo voy a hacer el intento de convencerlos de que en un momento, después de conversar acerca del sentido de lo que vamos a escuchar, nos propongamos entonar juntos la melodía, todos a micrófonos abiertos. Empezar a construir una meditación conjunta en base a lo que vamos estudiando y lo que vamos revelando. Un par de elementos básicos antes de empezar, que los hemos repetido o los hemos abordado desde distintos lados a lo largo de muchos videos distintos, pero que me parece que son muy importantes en un modo determinado para este ciclo específico. Nosotros pretendemos encontrar un modo de expresión, un modo de revelación desde lo divino que hay en nosotros mismos. Para eso tenemos que aprender, de algún modo conceptualmente, a entender qué es eso de lo divino que hay en nosotros. Y tenemos que entender la mecánica de su revelación, porque vamos a tener que hacerlo consciente para poder expresarnos desde ahí. La mecánica en que se revela lo divino que hay en nosotros, abordable de muchos lados distintos, vamos a tomarla desde dos sistemas de aquellos que conocemos. El primero es el sistema de las Sefirot. Nosotros estamos estudiando largamente en nuestro ciclo de Tarot Hasidí y tenemos varios ciclos de videos históricamente que, para quienes no tengan suficiente contexto en el tema, los vamos a linkear debajo de este video con ayuda de Hashem luego, para explicar qué es esto de las Sefirot. Lo primero que hemos aclarado varias veces y que tenemos que saber es que no hay Sefirot. No es cierto que haya tal cosa como Sefirot. Lo que hay es la metáfora más próxima a lo que hay, que de algún modo pudieron legarnos nuestros sabios, los grandes iniciados de la antigüedad, que sabían que hay determinado punto a partir del cual ya no puedes no solo ver la cosa en sí, sino ni siquiera referirte a la cosa en sí. Entonces tienes que generar sistemas de metáforas, de mitos, de arquetipos. Bernardo Kastrup habla, en referencia a esto, acerca de una revaloración de los mitos comunes a todas las religiones, que son muchos. Todas las cadenas de tradición mística, esotérica, mayoritarias en el mundo, se apoyan en mitos bastante equivalentes de uno u otro modo, que nos fuimos legando los unos a los otros. Mitos, relatos, que
que a los efectos prácticos, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a decir que son literales, pero en realidad nos da igual. Digamos, no hay tradición antigua en la que no se halle presente el diluvio universal de Noah. En cada tradición está relatado de un modo diferente, pero el diluvio allá en los tiempos del inicio se encuentra siempre. Siempre hay también, por ejemplo, una terna de conceptos inaprehensibles. En el hinduismo, por ejemplo, tenemos a Brahma, Vishnu y Shiva, y el cristianismo inventó tardíamente, siguiendo trilogías paganas y la trilogía de los hindúes, inventó su Trinidad. Y nosotros acabamos de estudiar juntos, en nuestro ciclo de Tarot, acabamos de estudiar juntos acerca de las 3 coronas. Las 3 coronas que hay en el inaccesible e incomprensible mundo de Atzilut. Esas 3 coronas que hacen a la fundación de nuestra conciencia: la fe, el deleite y por fin la voluntad, el deseo. Y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque hay un punto en el cual de la cosa en sí no se puede hablar. Los físicos cuánticos nos dieron una pista para que nos conformemos con eso, cuando nos explican que la teoría de cuerdas, la más aceptada para sostener todo el esqueleto de la física cuántica, funciona todo tiempo que sea verdad que nuestro universo existe en 11 dimensiones, no en 3 o en 4. Y esas 11 dimensiones de las que hemos hablado también en otras ocasiones, porque esas 11 dimensiones hacen a las 11 sefirot, las 10 de Keter hasta Malhut, y en medio la sefirá de Da'at. Ahora, como nosotros somos seres tridimensionales que surcamos el tiempo, entendido de algún modo como 4ª dimensión, aunque el tiempo de sí mismo también es tridimensional, no tenemos modo de imaginar algo que está tantas dimensiones por encima. Ni siquiera podemos dibujar, podemos trazarnos las 3 perpendiculares del largo, el ancho y la altura, y no vamos a hallar nunca cómo trazar otra perpendicular, que es perpendicular a las 3, desde donde estamos nosotros y desde quienes somos, porque nosotros estamos limitados a estas 3 en el espacio. Y sin embargo, los físicos teóricos nos están hablando hoy día de 11 dimensiones, que son 11 sefirot. Todo empieza a hacerse más transparente y se entiende por qué. Llegado a cierto punto de la reflexión filosófica, de la meditación, caramba, no hay modo de hablar de la cosa en sí. Los filósofos antiguos elaboraban su filosofía a partir de lo que veían, de las cosas. Esto lo voy a decir demasiado sucintamente, no me tomen en serio. Está lleno de bibliografía y de gente que da cursos de filosofía en serio, incluso en YouTube, para ampliar lo que yo voy a decir en apenas un minuto. Hay un punto de inflexión en Occidente en el cual la filosofía deja de comenzar desde las cosas y pasa a comenzar desde yo, desde la persona misma, desde el sujeto de conciencia. Y esto sucede con Descartes. Spinoza da un paso más adelante. Spinoza dice, si ya no tenemos que empezar desde las cosas, es muy mezquino empezar desde mí. Voy a empezar directamente desde Dios. Entonces Spinoza entiende que en realidad todo es Dios. Solo que, y como tampoco es nuestro tema, no voy a entrar en las particularidades del caso, pero el Dios de Spinoza, el Dios que Spinoza imagina, el Dios que Spinoza deduce, es un Dios que no toma decisiones. Es un Dios que no parece ejercer albedrío. Es un Dios que es todo lo que hay y todo ocurre en realidad, y dentro de las leyes que él fijó desde un inicio que está fuera del tiempo, un inicio que está por encima del tiempo, pero que de alguna manera invalida la idea de la plegaria, de la relación de yo y tú en la relación con el Creador. Vamos un poco más adelante y llegamos a la idea de los primeros Hasidim. Y acá es donde voy a tener que preguntarles, y les pregunto a ustedes aquí también, porque me parece que aquí tengo a la misma gente. ¿Será posible? En Facebook estamos repetidos. Baruch Hashem. Me toca preguntarles, para saber cómo abordarlo, si nos hemos relacionado con el texto
que les regalé en PDF hace unos días. Por favor, en micrófono o en chat, cuéntenme cuál es la situación, así sabemos de dónde empezar. Queridos todos, ¿alguien ha leído las cartas, o la primera carta siquiera de Rabí Yerahmiel? Sí, yo la leí. Voy a poner un sobresaliente, pero parece que estás sola. Vamos a hacer una introducción ahí entonces, porque desde ahí es de donde vamos a empezar a hurgar en pos de lo divino que hay en nosotros. Y recomiendo muy profundamente y de todo corazón este texto. Este es un texto muy mágico. Tenemos muy pocos textos tan auténticos como este y tan claros como este. Les voy a contar anecdóticamente la historia, también mágica, de cómo esto llegó hasta mis manos. Parece que un judío americano, que hoy día es rabino reformista de una sinagoga en algún lado de Estados Unidos, tenía un abuelo que había llegado, o que ya había nacido creo que había llegado muy joven a Estados Unidos, y había abandonado su aldea de población mayormente jasídica en Europa, y en Europa había quedado su maestro, su Rebbe. Su maestro, que era a su vez discípulo del Maguil de Mezrich, que era discípulo directo, el gran discípulo directo del Baal Shem Tov. Este maestro era un gran iniciado a la Kabbalah, y aparentemente también un hombre que vivía bastante oculto, no era un hombre muy conocido. El nombre que conocemos de él no es un nombre que haya trascendido por ninguna otra vía hasta donde nosotros conocemos. El caso es que este señor Rami Sapiro recordaba que su abuelo siempre tenía consigo... Bien, Baruch Hashem. Gracias, Miguel, tú me estás ayudando. Tenía un cuadernillo de tapas negras que siempre lo tenía consigo, y él nunca supo de qué se trataba este cuadernillo. Este hombre, Rami, estudiaba en Israel, en el Seminario Teológico de Formación de Rabinos Reformistas, cuando murió su abuelo en Estados Unidos, en Botudir. Años de tiempo más tarde, estando en lo de sus padres, revisó el sótano donde sus padres habían guardado las pertenencias más personales de este abuelo. Y halló este cuadernito de tapas negras, que en realidad guardaba las cartas que le había enviado, en este momento no me acuerdo si era al abuelo mismo o al padre del abuelo, pero está todo en el video. Las cartas que intercambiaba con su Rebbe durante los primeros años que estuvo en Estados Unidos, y que quería seguir recibiendo enseñanzas de su maestro. Y mientras su maestro estuvo vivo en Europa, nunca salió de Europa, este hombre, el abuelo o el bisabuelo de Rami Sapiro, le escribía preguntas filosóficas profundas, y su Rebbe le respondía. Y las respuestas del Rebbe eran lo que estaba en este pequeño cuaderno, escrito en yiddish, por supuesto. Él hizo traducir estas cartas al inglés, y puedo entender su maravillamiento, el modo en que él lo cuenta. Hay algo en la Kabbalah de los antiguos. Acá estamos hablando probablemente de enseñanzas que vienen del Baal Shem Tov de hace 350 años, y de los maestros del Baal Shem Tov. Algo parecido, muy paralelo a esto, encontramos en la Kabbalah de los grandes sabios cabalistas sefaradíes del siglo previo a la expulsión de España. Rabinos de apellidos Alcastel, por ejemplo, que eran toda una dinastía, de la que desciende mi amigo, un rab cabalista aquí en Jerusalén, que se llama Rab Moshe Armoni. Armón en hebreo es castillo, y el apellido Alcastel, el castillo, se tradujo al hebreo por Armoni en su momento. El caso es que estas cartas traducidas al inglés fueron publicadas y empezaron a ser obsequiadas
en la sinagoga de este rabino Sapiro, y un día, hace muchos años aparentemente, quien fungía de rabino en la comunidad reformista de Montevideo, Uruguay, mi amigo Daniel Kripper, visitando esa sinagoga encontró este librillo. También él se maravilló de lo que encontraba allí, pidió permiso para traducirlo al español, lo hizo, y parece que desde aquel entonces el texto y ya el archivo PDF han circulado libremente. A mis manos llegó en una conversación informal por Facebook con un muy querido pintor uruguayo de nombre Ciro Jaumandreu, que, conversando acerca de la Kabbalah tal como yo la estudio y la enseño, me mencionó un día, unos años atrás, mira, hay un texto que probablemente no conozcas y que te va a maravillar. Y me mandó este archivo que he compartido con ustedes y que en realidad está en la biblioteca de archivos del grupo Facebook Comunidad de Torá, ya debe ser 4 o 5 años. El abuelo de Rami Sapiro preguntaba acerca de la divinidad, acerca de lo divino, acerca de la sustancia, acerca de la esencia de las cosas. Vamos a ayudarnos, antes de entrar, de hincarle el diente al texto. Antes de eso voy a hacer yo una pausa, porque estoy empezando en una dirección y en un sentido y en un tono bastante lejanos del habitual. Ustedes me tienen que educar la sintonía. ¿Se entiende lo que vengo contando medio desordenadamente hasta ahora? Estamos en un buen punto. ¿Alguien quiere meter un bocadillo en el medio, una pregunta, una objeción? ¿Tirar algo? Bueno, por internet es más difícil. Bien. Cuando en el mundo de la filosofía occidental llegamos a Berkeley, cambia bastante todo lo que veníamos estudiando hasta ahora. Porque hasta ahora creíamos, si no me equivoco, estamos hablando del siglo XVIII, principios del XIX, pero no me califiquen con nota las fechas. Hasta ahora veníamos creyendo, de uno u otro modo, que como mínimo necesitamos considerar en la existencia una sustancia de índole espiritual y una sustancia de índole material. Por decirlo de algún modo más fácil de entender, desde Platón creíamos que tenemos como mínimo una sustancia que es sensible, que la puedo ver, percibir con los sentidos y que es sensible a mi interacción con ella también. Y eso es el mundo físico, el mundo material. Y hay una sustancia que no es sensible, sino que es inteligible. Que yo puedo deducirla por vía de metáforas, por vía de arquetipos, pero no puedo asirla, pero la puedo inteligir. De repente, Berkeley se le ocurrió, de vuelta estoy acortando mucho los trayectos, pero a Berkeley se le ocurrió que en realidad no tenemos ninguna necesidad de postular una sustancia sensible. No tenemos ninguna necesidad, la materia que percibimos de verdad existe, incluyendo nuestros propios cuerpos, incluyendo todo lo que es nuestro mundo material. Claro, decir eso 20 años después de Matrix es muy fácil, pero en aquel tiempo parece que no era así de fácil, y había que explicarlo de algún modo que se entendiera. Y el modo en que se podía entender era decir que en realidad, a ver, vamos a saltar para adelante. El mejor modo que se me ocurre de cruzar de un salto a entenderlo es una tira cómica de Mafalda, de Quino. ¿Se acuerdan todos de Quino? Hay una tira cómica que me acuerdo que me impresionó mucho todavía de niño. ¿Quién podría estar chateando en un video oculto de YouTube? Pasan cosas muy místicas en internet. Hay una tira cómica que recuerdo que me impresionó aún de niño, en la cual Mafalda le pregunta a su mamá, mamá, ¿la realidad existe cuando yo no la miro? La mamá le responde, sí. Y Mafalda le pregunta entonces, ¿y para qué? Si yo no la veo. Mafalda es muy sagaz, pero aparte de ser muy sagaz, tiene razón. Entonces, si yo digo que,
por un lado, si no necesito postular que exista de verdad sustancia, tengo que decir que de algún modo lo que yo percibo está sostenido por mi propia conciencia. De alguna manera, el mundo que yo veo es un mundo que existe en mí, a partir de los referentes que tengo, a partir de mi capacidad de pensar, a partir de mi capacidad de inteligir e imaginar, y de trazar lazos entre las cosas. Ahora, si el mundo que yo intelijo existe solo cuando yo lo veo, estoy en problemas, porque la discontinuidad de todo lo que existe es como un problema. Es muy difícil de justificar. Entonces, Berkeley encuentra una forma fácil de resolver el problema. Una forma fácil que para todos los que venimos de una tradición que contempla como imprescindible la existencia de algo que llamamos Dios. Sí, Magda, es cierto. Mafalda está en otra dimensión, pero mira, nosotros estamos yendo a esa dimensión y vamos a seguir de largo. Lo que se encuentra Berkeley es que alcanza con decir lo que decimos los judíos a lo largo de todas las generaciones, que hay Dios, y hay un Dios que es consciente de todo el tiempo. Dios es la conciencia absoluta. Lo divino es conciencia absoluta. Una conciencia absoluta que jamás pestañea, jamás se marea, jamás duerme, jamás se distrae y pierde la atención de sobre las cosas. Entonces, hay una solución de continuidad a lo real, porque cuando yo no veo mi realidad, Dios ve mi realidad de todos modos, porque todo el tiempo ve toda la realidad. Entonces hay una conciencia que está siendo consciente de todo lo que yo veo por real, y por consiguiente hay una continuidad incluso cuando yo duermo. A ver, yo me pierdo un poco con el chat, queridos amigos. Es mejor, en vez de escribirme aquí en el chat, o aparte de escribirme en el chat, levantar la mano, abrir el micrófono, y con gusto. Estos encuentros nuestros tienen la pretensión de ser dialogales. Yo todavía no estoy del todo seguro de cómo lograrlo, pero bien. Por favor. Hola, Rap. Me estoy escuchando aquí atentamente. Y entonces me quedé así con, wow, algo que dijo, con la cuestión esta de que yo estudio física cuántica también, y el observador afecta al observado. Y lo que decía Mafalda, de que entonces si no estoy observando, no existo. Sí, pero no. Lo que acaba de decir es magistral, en el tema de que yo no soy el observador, hay otro observador. O sea, mi observador del ego es uno, y mi observador del ser soy yo, es otro, pero hay otro observador que es el observador del Ein Sof. Entonces, gracias a ese observador de observadores, existe todo. Bravo. Bravo. Berkeley te puso un 10. No obstante, esto es un buen inicio apenas. Porque cuando, no hoy, pero cuando juguemos mucho más adelante y tratemos de entender de qué modo, cómo se lleva la mecánica cuántica, la física cuántica con Berkeley, vamos a descubrir que la necesidad que tiene Berkeley de postular un Dios que es conciencia infinita para justificar la continuidad de la realidad, tampoco es necesario. A lo divino nos lo vamos a encontrar por puro gozo, no por necesidad de justificar nuestra filosofía. No obstante, hasta aquí nos viene muy bien porque nos explica la situación. Nos permite darnos cuenta de que en realidad somos conciencia. Somos conciencia de la que la gran conciencia, de la que la conciencia absoluta es consciente, interactuamos con todas las conciencias que todas están dentro de la conciencia absoluta. Adelante. Ay, perdón, pero ahí voy otra vez. Entonces, me acabo de recordar que somos chispas divinas. Entonces, si somos chispas divinas, somos en sí esa conciencia que está observando. Somos una cosita de la conciencia grande, digamos, hablando de tamaños, que es una metáfora, ¿no? Pero somos conciencia de la conciencia. Y que le ayudamos a ser consciente para mandarle la info de lo que él no es consciente porque está ahí manifestado. ¿Algo así?
No, esta última frase, no hay nada de lo que no sea consciente. Nosotros formamos parte de esa conciencia que llamamos Dios. Vamos a hacer una cosa, vamos a saltar, ahora que sabemos de qué se tratan estas cartas, y ahora que sabemos que la mayoría de ustedes no las han leído, me voy a saltear el prólogo que les aconsejo leerlo a ustedes. Voy a leer un texto muy corto que es la primera carta significativa de respuestas a preguntas. Y desde allí vamos a seguir adelante y vamos a empezar a dibujar nosotros. El señor que está en Estados Unidos y le escribe a su rabino, Rabbi Yerachmiel, se llama Aharon Hershel. Y el 19 de Tebet del año 5636, esto es hace 143 años, le escribe su rabino desde la lejana Europa, respondiéndole a preguntas que Aharon Hershel le hizo. Le escribe así: mi querido Aharon Hershel, me preguntas acerca de Dios, que defina a lo innombrable, que ponga en tus manos el último secreto. No imagines que éste está escondido en algún lugar lejos de ti. El secreto último es también el más abierto. Aquí está. : Dios es todo. Es gracioso, el párrafo que sigue lo podría suscribir yo mismo ahora mismo, pero no lo voy a hacer. Estoy tentado de detenerme aquí, de terminar esta carta, firmarla y dejarte con esta simple verdad. Pero temo que no entenderás. Debes saber para comenzar que todo lo que sigue es solamente una elaboración sobre esta simple verdad de que Dios es todo. Y de alguna manera yo ampliaría y diría que todo lo que he dicho desde hace 15 años que empecé a grabar videos estudiando Torá, se puede resumir en esto mismo. Dios es todo. ¿Qué significa ser todo? Dios es la realidad. Dios es la fuente y sustancia de todas las cosas y de la nada. No hay cosa o sentimiento o pensamiento que no sea Dios. Aún la idea de que no hay Dios es Dios. Porque esto es lo que significa ser todo. Dios debe abarcar inclusive la propia negación de Dios. Escucha nuevamente con mucha atención. Dios es la fuente y sustancia de todo. Nada hay fuera de Dios. Así, y acá viene un punto crítico, nosotros leemos en varios pasajes distintos del Tanaj y en las profecías, dice lo que vamos a traducir por yo soy Dios, Ani Hashem o Ani Elohim, y una expresión que dice Ein Od, no hay más. En general los traductores, los traductores no saben qué hacer con esa expresión y suelen traducir no hay otro. Yo soy Dios, el único, y no hay ningún otro Dios. Pero no es lo que quiere decir el original hebreo. El original hebreo dice yo soy Dios, Ein Od, no hay más. Está, por ejemplo, en el libro de Yeshayahu, Isaías, capítulo 45, verso 5, literal. Y dicen ahí los exégetas, no leas que no hay ningún otro Dios. Entiende lo que dice el pshat, el sentido literal del texto. No hay nada más. No que no existe otro Dios que Dios, sino que no hay nada más que Dios. Lo único que hay, lo único que es Dios. Y ahora, atención, vamos a bajarlo. Dijimos que hablar de la cosa en sí es virtualmente imposible. Esta primera parte de la carta intenta justificar que es imposible. Ahora vamos a empezar a hablar en metáforas correctas. Permíteme darte un ejemplo, dice Rabbi Yerachmiel. Llovió copiosamente durante la noche y la calle se encontraba cubierta de espeso barro. Caminé hacia el Beit Midrash, hacia la casa de estudios, esta mañana, y me detuve a mirar un grupo de pequeños niños jugando con el barro, sin preocuparse por la humedad. Ellos hacían docenas de figuras de barres, torres. De su conversación, de la de los niños, era claro que ellos imaginaban una identidad para cada figura que hacían. Dieron nombres a las figuras y contaron sus historias. Hay princesas, hay perros, hay casas. Durante un tiempo las figuras de barro tuvieron una existencia
independiente, con identidad propia incluso. Pero de verdad, todas eran solamente barro. El barro era su fuente y el barro era su sustancia. Desde la perspectiva de los niños, las creaciones de barro eran entes separados. Desde la perspectiva del barro, está claro que esa independencia era una ilusión. Se trataba únicamente de barro. Sucede lo mismo con nosotros y Dios. Solo Hashem es Dios en el cielo arriba y en la tierra abajo. No hay nada más, dice el libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 39. No hay nada más. Significa que no hay nada más en el cielo o sobre la tierra, en todas las interpretaciones que demos a ambos términos. Solamente Dios. ¿Puede esto ser así?, se pregunta Rabbi Yerachmiel. Cuando miro el mundo, no veo a Dios. Veo de varias clases, gente tipo, casas, campos, lagos, vacas, caballos, pollos, y así sucesivamente. En esto, me parezco a los niños jugando, viendo figuras reales y no simplemente barro. ¿Dónde está Dios en todo esto? La pregunta en sí está mal formulada. Dios no está en esto. Dios es esto. Hasta aquí, para tentarlos de que para nuestro próximo encuentro hayan leído 2 o 3 de estas cartas. Esto nos lleva a lo que va a seguir explicando Rabbi Yerachmiel luego. Y esto es Kabbalah esencial. Esto es la preciosísima Kabbalah de la época en que todavía se estudiaba en círculos tan pequeños que podían hablar claro y escribir claro sin miedo a que lo que estudiaban llegara a las manos incorrectas. Cuando siga avanzando en su estudio, Rabbi Yerachmiel va a explicar cosas que están explicadas en el Zohar, no las inventa él. Están explicadas en el Zohar, están explicadas en la literatura del Arizal, están explicadas en textos previos también. Va a hablar de Yesh, en hebreo hay, haber, y de Ain, en hebreo no hay o nada. Y los vamos a entender, el Yesh y el Ain, aprovechando el sistema de las Sefirot que hemos empezado a conocer. El Ain se escribe Aleph, Yud, Nun. Aleph, Yud, Nun, 3 letras, se corresponden con la dimensión mental de la existencia. En la dimensión mental de la existencia no hay objetos, no hay sensaciones, no hay percepción. Hay aquello que puedo inteligir. Cuando yo hago una permutación del orden de estas letras, en vez de la palabra Ain con las mismas letras, obtengo la palabra Ani, yo. Cuando salgo de la dimensión mental de las sefirot superiores y sigo hacia abajo, descendiendo hacia el mundo de las medidas y las cualidades, me voy a encontrar con que construyo un yo, construyo un ego, a partir de lo que intelijo y a partir de mi interacción con la realidad que empiezo a percibir, voy construyendo mis cualidades y mis cualidades se constituyen junto con lo que sé, junto con lo que comprendo, junto con mis instintos, en una amalgama que le voy a llamar ego y que son todas las sefirot del centro, las sefirot que forman el Maguen David. Si alguien se pierde, por favor, avísenme de vuelta. Yo necesito feedback de ustedes para hacer todo lo efectivo que todos queremos que seamos. En las 6 sefirot del medio, que se dibujan con la estrella de 6 puntas, tengo las cualidades. Ya no es mente, son cosas medibles. El Gesed, la piedad, la voluntad de dar. La Geburá, la fuerza, el vigor, el rigor, lo que pone medida, lo que genera disciplina. El equilibrio entre ambas, que se llama Tiferet, el esplendor, que se ubica en el cuerpo humano, en el plexo solar, y por consiguiente es también la respiración, y es también la verdad, y es también la justicia, y el estado de salud, que salud en hebreo, no hay un equivalente a la palabra salud en los idiomas latinos en hebreo. Barí, en hebreo, sale del verbo libró, que quiere decir crear. Alguien sano, alguien barí en hebreo, si yo lo quisiera traducir literalmente, sería alguien creable, en estado alto de creabilidad. Es una existencia posible. Es alguien que, si yo lo creo, va a poder sobrevivir en este mundo.
Ese es el estado de salud. Y luego tenemos la sefirá de Netzach, la perpetuidad, la victoria, y la dirección orquestal, la capacidad de manejarme con todo tipo de cosas distintas en este mundo de la pluralidad para configurar mi mundo. Y por fin la sefirá de Hod, la reverberación, lo que hoy día se llama la resonancia, que justifica todo lo que hoy día sabemos acerca del efecto mariposa y el secreto y todo lo demás. Toda realidad resuena en otras realidades, porque no son realidades, son frecuencias, gracias a Ide. Y entonces tenemos Hod, que es la gratitud como forma de resonancia, el reconocimiento como forma de resonancia también, y por fin la raíz de Hod es Ed en hebreo. Hei Dalet es el eco, que es la resonancia más obvia de todas. Y por fin la sexta de las 6 sefirot intermedias, que tienen que ver con la conformación de mi ego, de mi yo, va a ser la sefirá de Yesod, el fundamento, la batería de fuerza, el punto en que todo lo aprendido y lo aprehendido se concentra en una identidad consolidada, capaz de actuar sobre la realidad, capaz de actuar sobre la sefirá de Malhut, del reinado, del mundo de lo múltiple, lo opaco y lo denso, en que viene a ser la Matrix esta en que nos encontramos, donde hemos venido a trabajar. Y si hacemos filosofía, está al servicio de la acción, porque nosotros también en nuestros cuerpos y en nuestra actividad física somos metáfora de aquello que estamos estudiando y aprendiendo. Solo que no hemos sido ubicados en esta Matrix para arreglar los mundos que es posible arreglar con la palabra o con el pensamiento, sino para tomar el pensamiento, investirlo en la palabra, y el pensamiento y la palabra investirlos en la acción. Y entonces la resonancia opera de modo tal que cuando yo oficio modificaciones en el mundo material, en el mundo físico, en esta realidad, eso resuena en los mundos superiores, en el mundo de la mente, en el mundo de la conciencia absoluta. Y esas reglas que el Creador ha inscrito en su creación. Y nuestros sabios nos hablan mucho de todo eso con todo tipo de metáforas que tienen que despertarnos. Por ejemplo, hay aquí abajo, en la ciudad sagrada de Jerusalén, en el monte llamado Monte del Templo, que es el mismo monte que es el Monte Moriah, donde Abraham se dirigió por orden del Creador con intención de sacrificar a su hijo, etcétera, etcétera, y donde está, según la tradición de los cabalistas, la piedra fundamental del cosmos. O sea, de ahí empezó el Big Bang, por decirlo de alguna manera. Ese es el lugar del templo sagrado en los mundos inferiores. El templo sagrado de abajo, de aquí, y de vuelta, no hay abajo y arriba y todo eso. Tenemos que figurarlo de alguna manera, porque si no nos quedamos sin palabras para decirlo. En el mundo de acá abajo, en el mundo de lo denso, hay una cúspide, que es el templo. La idea de la cúspide es la idea del lugar donde se produce el trabajo espiritual necesario para lograr un nivel de contacto, un nivel de comunicación entre los mundos imposible usualmente, salvo bajo circunstancias tan pero tan precisas y tan mágicas como las que ocurren ahí cuando hacemos lo que hacemos. Y el lugar tiene su importancia, pero la verdad es que la sacralidad, el despertar de sacralidad, no ocurre por el lugar, ocurre por las conciencias nuestras que ofician un oficio sagrado en ese lugar. Por eso, como hemos mencionado unas cuantas veces, pero es muy importante tenerlo claro, el centro del Beit HaMikdash, el centro del templo, que en hebreo son de Shekodashim, el Santo Sanctorum, un lugar muy pequeño en el cual se encuentra, que también tiene una magia dimensional especial, porque adentro de él se halla el Arca del Pacto, que fue construida en el desierto entre Egipto e Israel, y allí se guardan las tablas de la ley, las Lujot Abrit, las primeras rotas y las segundas, y otras cosas. Y sucede que si estudiamos las dimensiones del Arca del Pacto y las dimensiones del Santo Sanctorum en que se encuentra, en realidad es imposible en 3 dimensiones al menos, porque el Arca del Pacto, el Aarón ahorita es más grande. Pero dejemos eso de lado. Ese lugar
tiene una energía tan impresionante, una sacralidad tan impresionante, que allí puede entrar solamente el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, y solamente una vez al año, en Yom Kippur, en el Día del Perdón. Y hay de él si entra en un estado mental, espiritual o físico de impureza. Porque si entra en estado de impureza a hacer lo que tiene que hacer allí, muere inmediatamente. Y la Gemara del Talmud abunda en descripciones que, si tomamos distancia de ellas y las vemos literariamente, son muy graciosas. El tipo de maniobras que había que hacer en tiempos de espiritualidad muy baja, en tiempos de corrupción en el sacerdocio, cuando entraban sacerdotes indignos en realidad ahí, y era todo un problema, porque si morían ahí adentro no había nadie que pudiera entrar a sacarlos. Entonces entraban engrilletados y con una cadena cuya punta quedaba afuera, por si había que sacarlos. Caramba, ¿cómo llegamos a eso? ¿Alguien me quiere contar por acá? El caso es que en la cúspide del mundo, ya me acuerdo, en la cúspide del mundo, cuando se hace el oficio sagrado, se hace algo que se llama Kedushá. Está todo el pueblo. Y cuando está todo el pueblo, en parte del oficio, todo el pueblo junto dice una frase que dice así: Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzvaot, Melokol Haaretz Kvodo. Es intraducible. Pero si lo voy a traducir, voy a decir, todos decimos, sagrado, 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 es el Dios de los ejércitos, lleno está todo el mundo de su kavod, de su honor, que no es honor, ustedes entienden que no es honor, es algo mucho más grande que eso, su reflejo, su resonancia. Y dicen nuestros sabios que hay otro templo, simétrico a este, en el mundo de lo alto. Un templo igual a este, que no es igual a este, es el arquetipo de este. En ese templo ejercen su oficio sagrado los distintos niveles de ángeles. Y los ángeles también tienen que cantar alabanzas, que es el modo de reproducir la bendición. De vuelta, estamos en un mundo de metáforas. Hay que entender que necesitamos literatura para hablar de lo que estamos hablando, y aun si hay un sentido literal en lo que estamos diciendo, pobres de nosotros si nos quedamos en él. Porque lo que importa aquí no es la anécdota, sino el texto subyacente que es indecible por sí mismo. En ese templo sagrado de arriba hay los mismos oficios que en el templo sagrado de abajo. Pero hasta que los hombres acá abajo no decimos Kadosh, Kadosh, Kadosh Adonai Tzvaot, Melokol Haaretz Kvodo, los ángeles no pueden hacerlo ellos. Nosotros estamos primero. Nosotros hacemos el acto físico aquí abajo, y eso resuena en la apertura de puertas para el acto espiritual, allá en lo alto, que es allá bien adentro. ¿Hasta aquí se entiende lo que estamos hablando? ¿Alguien que quiera interrumpir, levantar la mano, decir algo, preguntarse en voz alta por qué está aquí ahora con nosotros? Bueno, entonces, no voy a marearlos mucho más. En realidad, en unos minutos voy a pretender que cantemos juntos. Así que hablo un poco más mientras ustedes se preparan emocionalmente para la idea. Eso en cuanto al templo. Ahora, el templo nuestro de acá abajo está en la Sefirá de Malhut. Es el reinado. Y representa todo eso. Representa que mi trabajo es enmendar los mundos superiores. Quiere decir, enmendar esos mundos en los que yo soy conciencia pura, pero no tengo acceso activo directamente a eso. Yo puedo hacer para rectificar mi conciencia y poder percibir de modo mucho más brillante, poder percibir de modo mucho más claro, más transparente. Yo puedo, por ejemplo, hacer buenas acciones con mis manos, acá en la tierra, o hablando, o incidiendo en este mundo físico de alguna manera, cambiando cosas. Yo no tengo la mitzvah, yo no tengo el precepto, no se espera de mí
que yo logre entender la justicia de los cielos. Se espera de mí que yo haga justicia en la tierra, y por vía de hacer justicia en la tierra, voy a lograr que la justicia de los cielos se refleje de modo mucho más transparente en mí y a través mío. ¿Se entiende hasta ahí donde estamos? Bien. Entonces yo para eso, yo espero que de verdad se entienda y que no haya por acá 2 o 3 personas que yo quiero mucho y valoro mucho que estén aquí, que de verdad no estén entendiendo de qué hablo y no lo estén diciendo para no molestar. Es muy, muy importante. Estamos en cosas básicas. Yo prefiero de verdad que me molesten. Vamos a utilizar 2 conceptos muy, muy básicos y muy, muy rápidos. El primero, vamos a volver al mundo de la Sefirot, y el segundo, las 3 etapas del Tikkun del Baal Shem Tov. Lo sigo. Magda, esto que veo quiere decir que le quiero decir algo. Sí lo sigo, le entiendo. Que sí Baruch lo sigo, Hashem. que sí entiendo todo. Estoy muy contento de ello, pero yo ahora, tú sabes que tienes una misión en pocos minutos, ¿verdad? Vamos a precisar a nuestra música en pocos minutos. Vamos a trabajar con una melodía muy especial que, como conversamos en el grupo Facebook que acompaña a estos encuentros, no es una melodía, está vestida de melodía, pero es un libro. Y vamos a intentar ver de qué habla ese libro, con vuestro permiso. Antes de eso, porque va a ser imprescindible, vamos a repasar muy, pero muy brevemente, y eventualmente después les voy a convidar también en los comentarios a este video, les voy a convidar una lista de reproducción de unas cuantas horas en las cuales profundicé en el estudio ya hace varios años de este concepto básico que ahora vamos a repasar en apenas un par de minutos. Enseña el Baal Shem Tov, el fundador de la Hasidut, del hasidismo, que todo proceso evolutivo se puede estudiar su resolución en 3 pasos. O sea, cuando yo tengo algo que cambia, como todo lo que tengo en este mundo, todo cambia todo el tiempo. Cuando yo tengo algo que cambia, hay 3 pasos, 3 etapas a lo largo de las cuales, si sé caminarlas y tengo la persistencia para hacerlo bien y la honestidad conmigo mismo para hacerlo bien, voy a llevar el proceso a su mejor resolución, su resolución más completa. Tras las 3 etapas del Baal Shem Tov, personalmente me gusta enunciar una 4ª que va perfecto ahí, que estoy seguro que tiene que ver con lo que él quiere enseñar, tiene que ver con lo que él quiere que nosotros deduzcamos a partir de lo que él nos enseña, pero eso vamos a llegar a continuación porque ya tiene que ver con la divinidad misma. Cuando yo digo que todo proceso evolutivo en este mundo es resoluble en 3 etapas, a la postre lo que estoy queriendo decir es que desde cualquier punto que me encuentro, a través de 3 pasos muy específicos, puedo acceder a lo divino que hay en mí, que es de lo que se tratan todos estos encuentros nuestros. Quiero decir que, miren, utilicemos la metáfora más común de nuestros días. En Facebook hay 2.000, 2.500 millones de personas. La tesis de Facebook, desde un inicio, al construir la red, al construir una red grande, no cuando Zuckerberg lo hizo como una broma para enamorar a una chica en la universidad, sino cuando constituyó de verdad el esqueleto de lo que hay, es que hay 7 pasos de separatidad entre cualquier persona y cualquier otra en el mundo. Eso quiere decir que cualquier persona del mundo es amigo de un amigo, 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 de cualquier otra persona en el mundo. Y en los 2 extremos podemos tener en uno un pigmeo del centro de África y en el otro un esquimal. Da igual, 7 pasos. Esa es la tesis que da lugar a Facebook. Nosotros nos vamos a proponer algo que numéricamente es mucho más modesto, pero en realidad de eso se trata conquistar el mundo.
conquistar lo divino que hay en mí. Y para eso hace falta 3 pasos que enseña el Baal Shem Tov, y en el cuarto empieza la sensación de maravilla de veras. Estos 3 pasos se llaman y describen muy básicamente del siguiente modo. El primero se llama Hachna'ah, y pido disculpas a quienes ya conocen el tema, ahora voy para el otro lado, y a quienes me han escuchado a mí hablar de esto en otras ocasiones. De todos modos intento llevarlo desde un ángulo distinto para no aburrirlos, pero esto es fundamental para seguir adelante. La primera etapa del Tikkun se llama en hebreo Hachna'ah. El verbo leachnia, en hebreo, de donde sale esta palabra, quiere decir algo así como someter, vencer, sojuzgar. Hachna'ah es un autosometimiento, es un autosojuzgamiento. Es mi asumirme a mí mismo y a todo lo que me conforma, y lo que me conforma es todo lo que concibo por realidad, porque ya sabemos que mi realidad en realidad, tal como yo la veo, existe solo para mí, es un producto de mi propia conciencia. El primer paso de toda enmienda es entender de verdad cuál es mi circunstancia. ¿Quién soy? ¿Dónde me encuentro? ¿Cómo me encuentro? ¿Con qué cuento? ¿Cuál es el verdadero sentido de todo lo que viví hasta ahora? Y ojo, suena muy fácil, pero no es muy fácil. Porque los sueños, el recuerdo de los placeres y de los displaceres, las visiones, las frustraciones, las comparaciones con cada otra conciencia con la que tengo relación, y cuanto más amor tengo en esa relación, más incide. Todo eso incide a cambiarme los colores de lo que veo y las formas de lo que veo. Incide a deformármelo. Yo muchas veces me veo a mí mismo, no exactamente como quien soy ahora, sino, por ejemplo, con algún tinte que tiene que ver con quién pensaba yo hace 20 años que iba a ser hoy. Y yo no sé qué les pasa a ustedes, pero en mi caso no se parecen nada. O me veo como el prototipo de ese que espero ser dentro de un año, o dentro de 2, o me veo como una partecita de lo que en realidad soy, preponderando sobre todo el resto, porque es la más linda de todos. Entonces me veo, por ejemplo, en mi faz de abuelo feliz de 4 nietos y así abunden, y no como el tipo que tiene que resolver esto de una vez, porque no se puede así. No, esa otra parte se licúa en la presencia mental de un momento en que pongo a volar a mis nietos por el aire. Bueno, no pongo a volar a mis nietos por el aire, lo hacía con mis hijos, ya con mis nietos no puedo, pero puedo hacer otras cosas. Entonces, es muy difícil, y requiere de un trabajo que es imposible hacerlo de verdad sin meditación, sin eso que en Hasidut se llama Hitbodedut, que es sentarme a solas conmigo mismo a buscar conversar con lo divino que hay en mí, y sin protocolos, y sin recetas, y sin cometer la tontería de preguntarle a nadie qué es lo que tengo que hacer, porque eso es una instancia de intimidad absoluta, de verme yo a mí mismo en el espejo, sin que la dirección impositiva se vaya a enterar de lo que hablo conmigo mismo, ni sin que me estén hackeando Telegram o WhatsApp. No, esto es solo entre yo y yo, y nadie puede leer lo que yo estoy hablando, y yo tengo que asumir de verdad quién soy. Porque si no, ¿qué voy a enmendar? Y eso que ahora lo estoy tomando para el lado de quién soy, porque hemos decidido estudiar esto desde lo hondo de nosotros mismos, desde lo divino que hay en mí. Pero esto mismo es aplicable también a cualquier cosa fragmentaria de mi realidad, a cualquier problema que tengo que resolver específico. Tengo que empezar forzosamente, si yo tengo que evaluar qué hago con un negocio que no me da de ganar lo que debiera o que me da pérdidas, no sirve que yo me ponga ante mí
todos los datos ilusorios de lo que podría ganar si ganara. Yo primero tengo que ponerme un balance que me diga de verdad qué es lo que está ocurriendo, y de ahí deducir si tengo de verdad las herramientas para inventarme un sueño acerca de qué podría ganar en caso de que ganara, cosa que no está ocurriendo ahora. Como eso, todo lo demás. Lo mismo si se me quema una torta y vienen los invitados dentro de una hora, y yo tengo que reciclar esa torta de alguna manera. ¿Acaso el inicio de mi comprensión de este tikkun surgió de ver a mi madre querida sentada aquí al lado en este momento, reciclando la comida a los gustos de cada quien toda la vida y haciendo milagros para que algo que alguien dice no me gusta, bueno, de repente al cabo de 30 segundos sí me gusta, porque cambió la forma, o cambió el color, o cambió la textura? Con lo que hay tengo que trabajar. No puedo trabajar con lo que no hay. A partir de lo que hay tengo que inventar. Entonces todo empieza por la asunción, por la ajna. Cuando yo he cumplido la ajna, tengo un mapa. Pero ahora tengo que trabajar con ese mapa. Quienes están aquí y también llevan 3 meses y pico compartiendo conmigo el viaje que estamos haciendo en el tarot jasídico, seguro que les estoy diciendo cosas que les resuenan. Porque a los efectos, el tarot, en el taller del tarot jasídico, lo estamos usando a modo de sistema de arquetipos para entender mejor esto mismo. Una vez que yo tengo asumida mi realidad, lo que voy a hacer es pasar a la segunda etapa que se llama Havdalah. Havdalah quiere decir en hebreo discriminación o distinción. En el Havdalah tengo que empezar a ser inteligente. Ajna, su base, la primera etapa es ser honesto y sagaz, digamos. Que no se me escondan las cosas solo para no hacerme llorar. Pero cuando llego a la Havdalah, caramba, ahora a veces tengo que ser incluso un poco cruel conmigo mismo. Tengo que darme cuenta qué cosa, de todo lo que me di cuenta que forma mi realidad, qué es punto de luz y qué es punto de oscuridad. Y clasificarlos para poder, en la tercera etapa que se llama Amtaká, endulzamiento, iluminar la oscuridad. Alcanza, dice el Baal Shem Tov, basta un poco de luz para iluminar mucha oscuridad. La oscuridad no se puede resistir a la luz. Cuando aplicamos este prototipo de las 3 etapas al árbol de las Sefirot tal como lo conocemos, descubrimos que Ajna, la asunción, la primera etapa, ocurre fundamentalmente en el plano mental, en el Keter, en la corona, en la Jochma, la sabiduría analógica del hemisferio derecho, en la Biná, el entendimiento analítico del hemisferio cerebral izquierdo, en Da'at, el conocimiento. Eso que llamo conocimiento, pero que es un traductor simultáneo entre la dimensión, el lenguaje de lo mental y el lenguaje de lo emocional, espiritual, medible, el lenguaje de las cualidades, el lenguaje de las aptitudes. Cuando llego a Havdalah, a la discriminación, estoy en la zona del medio, en las 6 sefirot intermedias, en las cualidades que enumeramos un rato atrás. Porque ahí voy a distinguir, a ver, me mido en términos de Gesed, me mido en términos de piedad. ¿Dónde estoy parado? ¿Cuánto tiene que ver conmigo eso de Gesed, de piedad, de empatía, de compasión? ¿Hasta qué punto eso se relaciona de verdad conmigo? ¿Qué tengo que enmendar ahí? Ahora, de otro lado tengo Geburá, y también tengo que distinguir, a ver, ¿qué es lo que estoy haciendo yo en la Geburá? ¿A qué aplico mi rigor y a qué debiera aplicarlo? ¿En qué pongo mi fuerza? Todo lo que es punto de fuerza en mí. ¿En qué lo pongo? ¿Lo pongo en lo que, de acuerdo a lo que entendí en la primera etapa, debo ponerlo, o lo pongo en otro lado y debería corregirlo? Y así sucesivamente. Hemos visto ya estas sefirot. Cuando completo el tránsito de Havdalah en las 6 sefirot intermedias, es el momento de la Amtaká, del endulzamiento, como decíamos hace unos minutos, en el mundo de la acción. El endulzamiento de todo, la iluminación de todo, ocurre en este plano. En el plano en el cual el tiempo pasa y no vuelve atrás,
debo aprovechar porque tengo un presupuesto de instantes limitado y para cada uno tengo algo que vale la pena que se haga, y uno que lo perdí quiere decir que hay algo que valía la pena que se hiciera y no se va a hacer por mis manos. Tengo que enmendar aquí. Si yo hago eso, va a ocurrir, va a completarse la metáfora que dimos hace unos minutos del templo, porque cuando yo en mi templo, acá abajo, oficio el tikún, la enmienda, la rectificación que debo oficiar, eso resuena en los planos superiores, eso resuena hasta lo mental, eso comunica. Entonces ahí llega lo que, humildemente, yo llamo la cuarta etapa. No voy a profundizar mucho en ello tampoco, porque también de esto tengo horas de video hablando hasta los últimos detalles, pero la cuarta etapa, que es de verdad el punto del encuentro conmigo mismo, con lo divino que hay en mí, se llama en hebreo Mibsari Echze Eloha. Desde mi carne contemplaré divinidad. Desde mi carne, desde mi existencia física, no desde mi filosofía. Desde mi filosofía es fácil, relativamente. Pero desde mi cuerpo, contemplar, ver ante mis ojos que todo ocurre, percibirlo, poner a mi sistema cognitivo a advertir todo el tiempo todos los milagros que hay por todos lados continuamente. Cómo la vida misma es un milagro constante. De qué manera todo ocurre mágicamente, tal como yo soy capaz de llamarlo, o mejor, tal como yo soy capaz de recibirlo. Caramba, hasta aquí una introducción de la introducción a la introducción, y se hicieron en Israel a las 9 de la noche, y yo no quiero perderme de que cantemos juntos. Pero estamos en el punto justo, porque si nos fijamos, y ahora, caramba, me encanta esto que voy a intentar que hagamos. Estamos en España, Puerto Rico, no, Costa Rica, o Puerto Rico. ¿Mimi? Ok. Y en México, y en Argentina, y ya me dirá alguien más dónde más, si yo no lo sé. Desde todos los puntos, vamos a tomar una melodía que compuso el propio Rico, Baal. maestro. Puerto Rico. ¿Perdón? Puerto Bien. Rico. Baruch Hashem. Vamos a tomar una melodía que compuso el Baal Shem Tov. Una melodía en la cual inscribió, a modo de sistema de arquetipos, a modo de un libro cuyas frecuencias nos entran por debajo de la razón, van directo al corazón, inscribió todo esto que acabo de explicar acerca de las 3 etapas del Tikkun. Está escrito en el libro que es esta melodía. ¿Ustedes escuchan lo que yo, muy poco profesionalmente, acabo de poner en un celular extra? Bueno, entonces yo les voy a proponer y hasta les voy a pedir lo siguiente. Yo lo voy a poner de vuelta desde el principio. Vamos a abrir todos los micrófonos a la vez. El que tenga un televisor prendido, Roy, si tienes mucho ruido en tu casa, me haces el favor, bajas el ruido de tu casa. Y vamos a intentar conectarnos todos en la melodía. No solamente en el trabajo de conocimiento que estamos intentando hacer, porque el apóstol está tratando de ir, ¿no?, más allá del conocimiento intelectual. Vamos a intentar hacer una primer puerta, un primer paso hacia una meditación compartida. Y con ayuda de Hashem, en cada encuentro, vamos a reafirmar mejor nuestra capacidad, por vía del entendimiento y por vía de la práctica, de establecer este lazo. No me lo imprimí, pero no voy a ceder a la tentación. No voy a poder no ceder a la tentación de ponerlo también como comentario a este video en su momento. El poema Los Conjurados, que da nombre al último libro preparado por Borges en vida, que fue editado póstumamente, poco después de que murió. Yo creo que en Los Conjurados, donde Borges habla de la conjura universal por la razón, para nuestro tiempo está hablando de algo muy, pero muy parecido a lo que estamos empezando juntos.
Magdalena, ¿tú también estás lista? Yo sé que puedo esperar de ti perlas en la comprensión de lo que vamos a hacer. ¿Lista? Bien, entonces yo les adelanto solamente que esto que vamos a entonar todos juntos, y entonar todos juntos hablando, sacando aliento de nuestras bocas. Esto que vamos a entonar todos juntos tiene 3 movimientos. Cada uno de esos movimientos tiene pequeños pasos dentro de sí. Y vamos a ver hasta dónde somos capaces de recibir la frecuencia y resonar con Aquí ella. había un... ¿Estamos listos? Listos. Había un cate. Nay, 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 nay. ¿Estás cantando? Nay, 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 No puedo. nay, nay, y otra vez lo mismo. Bueno, atención, hasta aquí estamos en la primera fase que se llama Hajna. Hasta aquí hemos repasado suavemente toda nuestra realidad, surgido oleajes, como quien pasa suavemente las hojas de un libro, está revisando y repasando. Sigamos. Vete para allá, que no, que no. Que no, no puedo, no. Abran micrófonos. Otra vez. No, Roy, que no, Roy. Roy, vete ahí a cantar. Roy, levántate y vete ahí a cantar. Tercera etapa. Estamos empezando. Para evitar estas decoraciones. Jasídico de primera, tenemos que trabajar más. Queridos todos, ahora sí, sé
A ver, ¿se notaron los 3 pasos, los 3 movimientos? ¿Alguien quiere contarme algo que vio, sintió, percibió, escuchó en este viaje a lo largo de una música que acabamos de hacer? Vamos dando primeros pasos, quizá inseguros, pero conforme va avanzando la música, vamos dando pasos con más certeza, con más claridad mental. Bien. Sí, eso ocurre efectivamente. Hay algo que va apenas más lejos que eso. Si prestamos atención, yo se los mostré solo en la primera de las etapas, el link a esta melodía preparada para meditar, o sea, 1 hora entera de esta melodía, está puesto en nuestro grupo de Facebook. La primera etapa se corresponde con ajna, con asunción, con sumisión. No hay acción ahí, estamos en el plano mental. Estamos en un suave oleaje contemplando qué es lo que tenemos y tratando de entender y ver cada cosa en su sitio. No tenemos que hacer nada, solo tenemos que entender, solo tenemos que advertir, solo tenemos que asumir lo real. En la segunda etapa, en el segundo paso, el segundo movimiento, hay como un diálogo entre 2 cosas, si prestamos atención. Hay un diálogo, estamos en Abdalá, estamos en discriminación, estamos en distinción, estamos separando luces y sombras, luz y sombra. Porque después vamos a tener que, y en la tercera etapa, estamos saliendo a la batalla sabiendo que la ganamos. Porque sabemos que ya hicimos lo que teníamos que hacer. Entonces salimos, me faltan los cañones de Tchaikovsky en la tercera etapa nada más. En la tercera etapa salimos triunfantes. Salimos a completar el trabajo, salimos a embellecer el templo. Salimos al encuentro entre el novio y la novia, que en este caso el novio es todo esto, todo lo que es conciencia exterior, y va hacia adentro al encuentro de la novia que está esperando en el fondo de la conciencia, en lo divino que hay en mí. Ahora sí, después de tanto rato, tendrían que tener ustedes algo que decir acerca de todo esto, para que yo no crea que he estado disparateando y quedan agujeros en el camino. ¿Quién toma la posta? ¿Dónde vamos? Acerca ya sea de lo que estamos estudiando o de la frecuencia, la sintonía, el modo en que lo estamos haciendo. Guíenme. Estoy lleno de cámaras, pero nadie me habla. Tú estás a punto de decir algo, Aide, yo sé. ¿No? Bueno. Entonces, Bueno, en con ayuda realidad, Raf, yo creo que vamos a tener que aplicar esa de cuando íbamos en la escuela y que si nadie dice nada, entonces usted pregunta. Yo me acuerdo cuando iba en preprimaria pasaba eso. Y el tema de la música, lo había escuchado en alguna de los YouTube que tiene usted cuando hacía los encuentros en España con Rosana. Y se ponía buenísima, se ponía buenísimo, ¿no? A mí me conectó mucho con Roy, no sé por qué, o sea, con una situación de Roy empecé a sentir cosas de lo que le pasa a Roy. Y me tuve que poner a hacer plegaria por él. No sé, eso me pasó a mí. Bien, gracias. ¿Quién sigue? Yo, antes de que nos pregunten, me parece que teniendo el antecedente de las clases de tarot, me queda claro de que este viaje hacia el interior a veces puede ser complicado, pero también puede ser suave si apelamos justamente a lo divino que hay en nosotros. Y siento que
Dios nos está encaminando a que este tránsito y este camino sea suave y que todo esto está sucediendo por obra del Eterno, porque el que las clases ahora sean en domingo y con esta temática y que se le haya ocurrido a usted, creo que viene de lo divino que hay en usted, pero que estamos conectando con nuestro propio divino dentro. Bien, es lo divino que hay en todos. Acá esto trabaja con todos juntos. Yo tengo la pretensión de verdad de lograr utilizar esta sintonía que empezamos a trazar para hacer cosas que acaso no se han hecho nunca. Yo creo que nosotros podemos, al tiempo que estudiamos la teoría, la filosofía, los sistemas de arquetipos y demás, nosotros podemos de verdad empezar a aprender a trabajar juntos, a sintonizar de modo sincrónico. Y así como, por ejemplo, nos propusimos para nuestro segundo ciclo en el taller de Tarot, vamos a estudiar en términos teóricos una curación a lo largo de todo el ciclo del mundo de los arquetipos. Acá, en este encuentro, desde lo divino que hay en ti, desde lo divino que hay en mí, podemos llegar a ejercer lo divino que hay en nosotros y producir cambios sensibles. Podemos llegar a trabajar, si nos lo proponemos, estamos empezando con algo muy sencillo, que es una melodía, que se las voy a dejar, como dije, ya está en el foro, en el grupo de Facebook, para que cada quien se familiarice con ella. Y si logramos trabajar en términos de meditación, dentro de 1, 2, 3 encuentros, una meditación sincrónica, en la que empezamos trabajando con la música, y luego aprendemos a visualizar lo que tenemos que visualizar para una meditación que nos lleve hacia donde queremos ir de verdad. Caramba, vamos a estar trabajando en la práctica, en construir ese templo. Vamos a estar trabajando en la práctica, en revelar lo divino que hay en nosotros. Y vamos a descubrir que cuando revelamos lo divino que hay en nosotros, revelamos también lo divino que hay en los otros, que eso es lo más importante de todo. Se les voy a proponer que, antes de compartir una plegaria como siempre, ahora dicho todo esto, y anunciado ya que vamos a seguir adelante también profundizando en las cartas de Rabbi Erachmiel, pero no solo, trabajando contextualmente al tiempo que tratamos de aprender a meditar juntos, les voy a proponer que pongamos nuevamente la melodía del Baal Shem Tov de fondo, y ahora con lo que acabamos de enriquecer en comentario y en exploración, intentemos nuevamente, una vez, cantarla entera, todos juntos, aunque sea en un tarareo muy bajo. Y incluso, aunque estemos jugando con cámaras, puede ser de ojos cerrados. No importa. Y tratar de no pensar en cosas concretas, sino dejarnos llevar juntos. Cada quien desde donde está, porque sabemos que no hay distancia, que no hay lugar, que hay todo conciencia. Y lo que estamos haciendo es conectar esa conciencia. Vamos. Si me dejan ser así de atrevido, vamos y empezamos juntos. Pero ábranme micrófonos. Nay, nay, nay. Nay, nay,
Gracias, 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 gracias. Qué maravilla que ustedes hacen posible que podamos hacer todo. Gracias, gracias. Si alguien quiere hacer algún comentario final por ahora, es bienvenido. De lo contrario, vamos a pasar a nuestra plegaria desde este espíritu justo en el que estamos. Y sabiendo que si nos animamos, no estamos solo estudiando o atendiendo a ideas intelectuales. No, no. Estamos trabajando en cambiar nuestro mundo, en acceder a lo divino que hay en nosotros y en los otros, para desde ahí hacer shalom, hacer lo mejor que podemos hacer en este mundo, que es hacer shalom, que es el tema con el que vamos a empezar, con ayuda de Hashem, nuestro próximo encuentro. ¿Alguien? Roy, por favor, cerrá tu micrófono. Voy. Bueno, entonces, si todos están listos, vamos a aprovechar el punto del que venimos. Vamos a concentrarnos cada quien en las kavanot que queremos poner, en las intenciones que queremos poner en esta plegaria de gratitud y pedido ante el Creador, que quiere decir también de asunción y de propósito. Y entonces yo la voy a pronunciar en hebreo y estamos todos juntos en ella. נשמעת כל חי, תברך את שמך, אדוני אלוהינו, ברוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד, מן העולם ועד העולם אתה אל, ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע, פודה ומציל ומפרנס ועונה ומרחם בכל עת צרה וצוקה, אין לנו מלך עוזר וסומך, אלא אתה, אלוהי הראשונים והאחרונים, אלוה כל בריות אדון כל תולדות המהולל בכל התשבחות, המנהג עולמו בחסד ובריאותיו ברחמים, ואדוני ער הנה לא ינום ולא יישן,
המעורר ישנים והמקיץ נרדמים, המשיח אילמים ומתיר אסורים והסומך נופלים והזוקף כפופים, והמפענח נעלמים. ולך לבדך אנחנו מודים, ואילו פינו מלא שילה קיים ולשוננו רינה כהמון גליו, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, ועינינו מאירות כשמש וכירח, וידינו פרוסות כנשרי שמיים, ורגלינו קלות כאיילות. אין אנחנו מספיקים להודות לך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, ולברך את שמך מלכנו על 100,000 אלפי אלפים בריבי רבבות פעמים הטובות, ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ועמנו. מלפנים ממצרים גאלתנו, אדוני אלוהינו, מבית עבדים פתיתנו, ברעב זנתנו, בשובע קלקלתנו, מחרב הצלתנו, מדבר מילתתנו, מחלאים רעים ורבים ונאמנים דיליתנו. עד הנה עזרנו רחמך ולא עזבונו חסדך, אדוני אלוהינו, ואל תתשנו, אדוני אלוהינו, לנצח. על כן איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו, הם יודו ויברכו וישבחו ויפוארו וישוררו וירוממו ויעריצו, ויקדישו וימליכו את שמך מלכנו תמיד. כי כל פה לך יודע, וכל לשון לך תשבע, וכל עין לך תצפה, וכל ברך לך תכרע, וכל קומה לפניך תשתחווה, וכל הלבבות יראוך, וכל קרב וכליות יזמרו לשמך. כדבר שכתוב, כל עצמותי תאמרנה, אדוני, מי כמוך, מציל עני מחזק ממנו, ועני ואביון מגוזלו שבעתני, אם אתה תשמע צעקת הזל תקשיב ותושיע, מי ידמה לך ומי ישווה לך ומי יערוך לך, האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ, נהללך ונשבחך ונפארך ונברך את שם קודשך, כאמור לדוד ברכי נפשי את אדוני, וכל קרבי את שם קודשו, האל ותעצומות עוזך, הגדול בכבוד שמך, הגיבור לנצח והנורא בנוראותיך, המלך היושב על כיסא רם ונישא. שוכן עד מרום וקדוש שמו, וכתוב רננו צדיקים באדוני לישרים, נאווה תהילה, בפי ישרים תתרומם, ובשפתי צדיקים תתברך, ובלשון חסידים תתקדש, ובקרב קדושים תתהלל, ובמקהלות רבבות עמך בית ישראל, ורנה יתפאר שמך מלכנו בכל דור ודור, שכן חובת כל היצורים לפניך, אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו, להודות, להלל, לשבח, לפאר, לרומם, להדר, לנצח, לברך, להלל ולקלס, על כל דברי שילות ותשבחות, דוד בן ישי עבדך משיחך, ובכן נשתבח שמך לעד מלכנו, האל המלך הגדול והקדוש בשמיים ובארץ, כי לך נאה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו לעולם ועד. שיר ושבחה, הלל וזמרה, עוז וממשלה, נצח גדולה וגבורה, תהילה ותפארת, קדושה ומלכות, ברכות והודאות. לשמך הגדול והקדוש, מעולם ועד עולם אתה אל. ברצון אמרי פינו והגיון ליבנו לטובה לפניך, אדוני אלוהינו וגואלנו. Xabrím, yo quiero volver, quiero insistir en mi gratitud enorme por el hecho de que ustedes estén haciendo posible esto, tanto en términos materiales como espirituales. Mi gratitud es infinita, hace tantos años que quería hacer una cosa así, de modo que, además de agradecer, somos socios en esto. De modo que quiero proponerles que piensen a quién más le va a hacer bien participar de lo que estamos haciendo, y la fuerza que vamos a adquirir puede llegar a ser muchísimo más grande, puede mover los cielos, cuando de verdad desde lo divino que hay en nosotros, de verdad hacemos el trabajo que hay que hacer. Se me hace agua la boca del solo pensar. Eso es la corona del deleite. Desde la corona del deleite sale la corona de la voluntad, que nos llama a hacer. Estamos en eso. ¿Hay alguien que quiera dejar su voz? Maestro, quisiera decir algo. Tengo dos preguntas. La primera tiene que ver con esto que acabamos de hacer. Esa melodía yo la puedo utilizar meditando como este maestro que leímos en las cartas, que le explica al estudiante un tipo de meditación
donde deja que los pensamientos entren y que simplemente los deje entrar y así como entran los deje salir. ¿Puedo utilizar esta melodía para ese tipo de meditación? Para eso la estamos aprendiendo. Absolutamente. Hay una escala de melodías hasídicas, de melodías de Rebbe, que cada una, sobre todo del Baal Shem Tov y sus discípulos directos y hasta la segunda generación, hay melodías muy clave, cada una tiene por objeto un tikkun espiritual distinto. Y todo empieza en este tikkun del Baal Shem Tov, que es el tikkun más amplio, más abarcativo. A partir de ahí, con ayuda de Hashem, vamos a entrar, por ejemplo, la melodía que utilizan los Hasidim de Chabad para la Jupá, que se llama, para el casamiento, que se llama Arba Babot. Es una melodía del Admur Zaken, de Rabbi Shneur Zalman de Liadi, quien escribió el Tania y fundó la dinastía Chabad. Y esa es una melodía que se utiliza para meditaciones, para tikkunim muy altos, que es muy profundo, muy finos, muy sutiles. Y por eso está presente donde queremos hilar una unión entre dos almas abajo de la jupá, esa es la melodía. Perdón. Es súper interesante, entonces sería bien interesante saber las melodías para cada meditación. Claro, pero no podemos ser aprendiz de brujo. El tema es ser quienes sabemos qué hacer con ellos. Y eso es lo que con ayuda de Hashem tenemos que aprender juntos. Porque tampoco se hace de a uno, no alcanza a leer la doctrina o la teoría. Estamos en el mundo de la acción. Aprendemos haciéndolo. Y yo tengo la sensación de que somos capaces de realmente hacer un trabajo de meditación juntos, como el que yo puedo hacer tomado de las manos con algunas otras personas alrededor de una fogata en mi jardín. Podemos hacer eso mismo. Podemos hacerlo así. Soñábamos con eso tecnológicamente en la época de Second Life. ¿Alguien es suficientemente viejo en Internet aquí como para acordarse de Second Life? En los años 90 todavía, cuando recién inventaron la web. Era un sitio en el cual vos elegías avatares, y esos avatares te representaban. Entonces yo, por ejemplo, tenía reuniones con gente, y yo me sentaba en una casita que frecuentaba mucho en medio de un bosque solitario, frente al océano Atlántico. Ahí tenía reuniones de negocios con avatares y con el paisaje que uno quisiera tener. Y resulta que en realidad eso es solamente un camino hacia hacer lo mismo con la conciencia. Y ahora es tanto más fácil, tenemos la herramienta con nosotros. Sería casi pecado no hacerlo. De modo que tengo la expectativa y vamos a seguir estudiando y practicando juntos, con ayuda de Hashem. Y seguramente así es como nos convertimos en obreros de Geulá, en obreros de redención, en gente que despierta y por consiguiente se torna apto de despertar a otros. Y encima nos llenamos de ganas. Javerim queridos todos, de vuelta, muchísimas gracias y puntualmente muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí. Me encantaría que en el correr de la semana pudiéramos ping-ponguear un poco en el grupo de Facebook, que es donde quedan las cosas. En el grupo de WhatsApp coordinamos detalles técnicos, pero donde las cosas quedan a disposición para todos es en el grupo de Facebook asociado a estos encuentros, y con ayuda de Hashem podemos en el correr de la semana compartir bibliografía, compartir material de apoyo, compartir dudas y prepararnos para el encuentro siguiente. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Mi brajá de todo corazón para todos. Shalom. Daniel te llamo ahora, ¿eh? Joder, de verdad no puede ser. Es que no puede ser. Es que no puede ser. Mi brajá.